El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Fabián salió de la oficina. Su traje impecable, su mirada firme y su paso decidido eran el reflejo de un hombre que lo tenía todo bajo control. A sus 45 años, era uno de los ejecutivos más prometedores de la empresa, con un futuro prácticamente asegurado hacia la dirección general. Sin embargo, nada de eso era lo que verdaderamente llenaba su vida. Su mundo giraba en torno a su hijo, Rodrigo. «Papá, hoy gané el concurso de ciencias otra vez», decía el niño con una sonrisa que iluminaba cualquier rincón. «Sabía que lo lograrías, campeón», respondía Fabián, orgulloso, mientras lo levantaba en brazos. Rodrigo no era un niño común. Desde pequeño había mostrado una inteligencia fuera de lo habitual. Destacaba en matemáticas, en ciencias, en deportes, incluso en actividades creativas. Todo lo que intentaba, lo hacía con una pasión y una disciplina que sorprendían a maestros y compañeros. Una tarde, dejó sin palabras a sus padres. Había construido un pequeño robot con piezas recicladas, cables viejos, tapas de botellas, motores descompuestos. Cuando lo encendió y aquel artefacto avanzó torpemente por la mesa, Terés llevó sus manos al rostro, emocionada. «¿Cómo hiciste esto, hijo?», preguntó. «Solo pensé que podía hacerlo», respondió él con naturalidad. Ese era Rodrigo. Un niño que no conocía límites. Aquella noche, la familia cenó entre risas. Nadie podía imaginar que ese sería uno de los últimos momentos felices. El accidente ocurrió en una carretera poco iluminada. Fabián conducía, como tantas otras veces. Rodrigo iba en el asiento trasero, hablando emocionado sobre un nuevo proyecto escolar. «Papá, quiero construir uno más grande, un robot que ayude en la casa», decía. «Lo haremos juntos este fin de semana», respondió Fabián, sonriendo mientras miraba por el retrovisor. Un segundo. Un descuido. Un destello de luces. El sonido del impacto rompió la noche. Después, silencio. Cuando Fabián despertó en el hospital, lo primero que sintió fue dolor. Lo segundo, miedo. «¿Mi hijo?», preguntó con voz quebrada. Nadie respondió de inmediato. La expresión en los rostros lo dijo todo. Rodrigo no había sobrevivido. El mundo de Fabián se desmoronó en ese instante. No gritó. No lloró. Solo se quedó inmóvil, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Días después, el funeral fue una escena que él apenas pudo procesar. Personas que hablaban, abrazos, palabras de consuelo que no lograban atravesar la barrera de su dolor. Terés, destrozada, lloraba desconsoladamente. «Nuestro hijo, nuestro niño», repetía una y otra vez. Fabián permanecía en silencio, mirando el ataúd. «Fue mi culpa», susurró finalmente. A partir de ese momento, la culpa se convirtió en su única compañía. Las semanas siguientes fueron una tortura constante. Las paredes de la casa parecían susurrar el nombre de Rodrigo. Cada objeto era un recuerdo, los cuadernos, los juguetes, el pequeño robot que ahora permanecía inmóvil en un rincón. Fabián comenzó a escuchar su voz. «Papá». Se giraba bruscamente, esperando verlo correr hacia él. No había nadie. El psicólogo hablaba de duelo, de proceso, de aceptación. Fabián escuchaba, asentía, pero no absorbía nada. «No quiero sanar», dijo un día, con una frialdad que preocupó incluso al especialista. «No quiero un mundo donde él no exista». Terés intentaba sostenerlo. «Podemos salir adelante, juntos», le decía entre lágrimas. «No hay adelante», respondía él. Todo terminó. Aún así, durante un tiempo, intentó mantener la rutina. Volvió a la oficina. Se sentaba frente a su escritorio, revisaba documentos, asistía a reuniones. Su desempeño seguía siendo impecable en apariencia. Pero por dentro, estaba vacío. Un día, en plena junta, alguien mencionó un proyecto de innovación tecnológica.
Aquella palabra lo golpeó como un puñetazo. Rodrigo. El robot. La promesa de construir algo juntos. Fabián se levantó abruptamente. Disculpen, dijo, y salió de la sala. No regresó ese día. Ni al siguiente. Con el paso de las semanas, su rendimiento comenzó a deteriorarse. Olvidaba citas, cometía errores, perdía interés en todo. Finalmente, tomó una decisión. Voy a renunciar, le dijo a Teresa una noche. Ella lo miró en silencio. ¿Estás seguro? Nada de esto importa ya. La empresa, consciente de su situación, aceptó su decisión con respeto. Le ofrecieron una compensación considerable y la posibilidad de regresar en el futuro. Fabián no tenía intención de hacerlo. Los días se volvieron indistinguibles. La casa se sentía como un mausoleo. Podemos mudarnos, propuso Teresa. Empezar en otro lugar. Él no respondió de inmediato. Lo pensaré, dijo finalmente. Esa fue la última conversación que tuvieron en semanas. Porque a la mañana siguiente, Fabián ya no estaba. Había salido antes del amanecer, sin hacer ruido, sin despedirse. Sin rumbo. Sin propósito. Solo con una idea clavada en la mente. Escapar del dolor. Caminar se convirtió en su única actividad. Horas, días, tal vez semanas. Perdió la noción del tiempo. Las calles cambiaban, los paisajes se transformaban, pero su tormento seguía intacto. La culpa lo consumía. Tú lo mataste, se repetía una y otra vez. Dejó de comer con regularidad. Su ropa se desgastó. Sus zapatos desaparecieron con el tiempo. Su cabello y su barba crecieron sin control. El hombre exitoso que alguna vez fue, desapareció. En su lugar quedó un fantasma. Un padre que había perdido lo más valioso. Un hombre que ya no quería vivir. Y así comenzó su caída. El tiempo dejó de tener sentido para Fabián. Los días se diluían en noches interminables, y las noches parecían no terminar jamás. Caminaba sin rumbo, sin dirección, sin propósito. A veces recorría calles vacías, otras, se perdía entre avenidas abarrotadas donde nadie reparaba en su presencia. Se había convertido en invisible. El hambre comenzó a aparecer como una molestia lejana. Al principio intentaba ignorarla. Después, aprendió a convivir con ella. Comía cuando alguien le ofrecía algo, cuando encontraba restos, cuando el cuerpo ya no podía más. Había días en los que no ingería absolutamente nada. No lo merezco, murmuraba para sí mismo. Su mente era un campo de batalla constante. La voz de Rodrigo lo perseguía. Papá, mira lo que hice. Papá, ¿jugamos? Papá. Fabián se detenía en seco, giraba el rostro, buscaba desesperadamente entre la gente, entre los rincones, entre las sombras. Nunca estaba ahí. A veces respondía en voz alta, provocando miradas extrañas de los pocos que lo notaban. Perdóname, hijo, perdóname. El dolor no disminuía. Se transformaba. Se volvía más profundo, más oscuro, más silencioso. Su aspecto comenzó a deteriorarse de manera evidente. La ropa que llevaba el día que salió de casa ahora era apenas un conjunto de telas sucias y desgastadas. Sus pies, descalzos, mostraban heridas abiertas, callos, rastros de sangre seca. Su cabello caía en mechones desordenados, y su barba cubría casi por completo su rostro. El ejecutivo brillante había desaparecido por completo. En su lugar, quedaba un hombre roto. Una tarde, mientras caminaba por el borde de una carretera, observó a lo lejos un automóvil familiar. En el asiento trasero, un niño reía mientras su padre conducía. Fabián se detuvo. Su respiración se agitó. Así íbamos nosotros, susurró. El recuerdo lo golpeó con violencia.
Sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas sobre el pavimento caliente. Fue mi culpa. Gritó con desesperación. Yo lo maté. Nadie se detuvo. Los autos pasaban a gran velocidad, indiferentes al dolor que se desbordaba en aquel hombre. Esa escena se repitió muchas veces. Recuerdos que llegaban sin aviso, imágenes que lo atravesaban como cuchillos. En ocasiones, se acercaba a parques infantiles. Se quedaba observando a los niños jugar, reír, correr. Su mirada se llenaba de lágrimas. Tú deberías estar ahí, decía en voz baja. Una vez, una madre lo notó observando demasiado fijamente. Tomó a su hijo y se alejó con rapidez, protegiéndolo. Fabián bajó la mirada. Tienen razón, pensó. Soy peligroso, soy el hombre que mató a su propio hijo. Esa idea se arraigó con fuerza en su mente. Dejó de acercarse a cualquier lugar donde hubiera niños. El aislamiento se volvió total. Con el paso del tiempo, dejó de distinguir en qué ciudad estaba. Cruzaba caminos, carreteras, pueblos, sin prestar atención. Dormía donde podía, bajo puentes, en bancas, en rincones oscuros. El frío de las madrugadas era implacable. Su cuerpo temblaba sin control, y aún así, no buscaba refugio adecuado. Esto es lo que merezco, repetía. Una noche, la lluvia lo sorprendió. Se empapó completamente, pero no se movió. Permaneció sentado, dejando que el agua corriera por su rostro. Ojalá esto me borre, murmuró. Pero la vida persistía. Su mente, aunque fragmentada, seguía funcionando en algún nivel. Recordaba fragmentos de su antigua vida, reuniones, proyectos, decisiones estratégicas. Recordaba el respeto que le tenían, el futuro que le esperaba. Nada de eso tenía valor ahora. Un día, encontró un periódico abandonado. Lo tomó sin mucho interés. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. De pronto, se detuvo. Una noticia hablaba sobre accidentes viales. Las cifras, los casos, las tragedias. Sintió que el aire le faltaba. Arrugó el papel con fuerza y lo lanzó lejos. No necesito que me lo recuerden, dijo con rabia contenida. El paso del tiempo lo fue desgastando aún más. Su cuerpo se volvió más delgado, más frágil. Sus movimientos, más lentos. Había días en los que apenas podía levantarse. Aún así, seguía caminando. Siempre caminando. Como si detenerse fuera equivalente a enfrentar lo que había hecho. En medio de ese estado, comenzó a perder la noción de la realidad en algunos momentos. Las voces eran más frecuentes. Las imágenes más vívidas. Papá, no fue tu culpa. Esa frase apareció una vez, clara, distinta. Fabián se detuvo. ¿Qué dijiste?, preguntó, mirando al vacío. El silencio volvió. No, no es cierto, respondió él mismo. Claro que fue mi culpa. Negaba cualquier posibilidad de perdón. No lo aceptaba. No lo merecía. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Terés vivía su propio infierno. Había buscado a Fabián durante meses. Denuncias, llamadas, recorridos. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Con el tiempo, la búsqueda disminuyó. No por falta de amor, sino por agotamiento. 5 años comenzaron a formarse en el horizonte. 5 años de ausencia. 5 años de dolor. Y Fabián seguía caminando, cada vez más lejos de todo lo que alguna vez conoció. Hasta que una mañana, particularmente fría, algo rompió la rutina de su sufrimiento. Caminaba por una avenida amplia, en una ciudad que no reconocía. El viento cortaba la piel, y el cielo gris anunciaba otro día sin esperanza. Fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto. Débil. Lejano. Se detuvo.
Otra vez, murmuró. Pensó que era su mente jugándole una mala pasada, como tantas otras veces. Papá. Había escuchado esa voz incontables ocasiones. Sacudió la cabeza y continuó caminando. No había avanzado mucho cuando el sonido volvió. Esta vez, más claro. Más real. Fabián frunció el ceño. Se giró lentamente. Eso, no fue mi imaginación. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, algo distinto al dolor lo invadía. Duda. Confusión. Una leve chispa de atención. El llanto volvió a escucharse. Y esta vez, decidió seguirlo. Sin saber que ese sonido cambiaría su destino para siempre. El sonido era inconfundible. Un llanto débil, entrecortado, casi ahogado por el ruido distante de los automóviles que pasaban a gran velocidad. Fabián se quedó inmóvil durante unos segundos, como si su cuerpo dudara en obedecer a su mente. No, esto no puede ser real, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Había escuchado tantas veces la voz de Rodrigo que ya no confiaba en sus sentidos. Su mente lo había traicionado antes, haciéndole creer que su hijo seguía ahí, llamándolo, buscándolo. El llanto volvió a escucharse. Esta vez más urgente. Más desesperado. Fabián dio un paso hacia atrás, luego otro hacia adelante. Su respiración se agitó. Si es otra ilusión, pensó. No lo voy a soportar. Aún así, algo dentro de él lo impulsó a seguir el sonido. Giró sobre sus pies y comenzó a caminar lentamente en dirección al lugar de donde provenía el llanto. Sus ojos recorrían cada rincón, cada sombra, cada espacio entre los objetos acumulados en aquella zona cercana a un centro de acopio de basura. El olor era penetrante. Restos, bolsas, desperdicios. El llanto volvió. Más cercano. Fabián frunció el ceño, concentrándose. «Está aquí», susurró. Comenzó a mover algunas bolsas con cuidado, como si temiera encontrar algo que no pudiera soportar. Su corazón latía con fuerza en el pecho. De pronto, el sonido se intensificó. Se agachó rápidamente. Había una bolsa negra, parcialmente abierta. El llanto provenía de ahí. Sus manos temblaron. No, no puede ser, dijo con voz quebrada. Con una mezcla de miedo y urgencia, abrió la bolsa. Y lo vio. Un bebé. Pequeño. Frágil. Envuelto apenas en una tela sucia. Con el rostro enrojecido por el llanto. Fabián retrocedió instintivamente, como si aquello fuera irreal. Esto no es posible. El bebé lloraba con más fuerza ahora, como si reclamara su presencia. Durante unos segundos, Fabián se quedó paralizado. Su mente intentaba procesar lo que veía. Luego, algo cambió. Un reflejo. Un recuerdo. Las manos de Rodrigo siendo sostenidas por él cuando era apenas un recién nacido. La forma en que lo cargaba. La manera en que lo protegía. Sin pensarlo más, extendió los brazos. Tomó al bebé con extremo cuidado, como si temiera lastimarlo. El llanto disminuyó levemente. Tranquilo, tranquilo, susurró, con una voz que no reconocía como suya. El calor del pequeño contra su pecho provocó una sensación desconocida en mucho tiempo. Algo se movió dentro de él. Algo que creía muerto. Miró alrededor desesperadamente. ¿Dónde están tus padres?, preguntó al aire. ¿Quién pudo hacerte esto? No había nadie. Solo el ruido distante de la ciudad. Fabián se quitó parte de su ropa, aquella tela sucia y desgastada, y envolvió al bebé para protegerlo del frío. No te voy a dejar aquí, dijo con firmeza. Comenzó a caminar con el pequeño en brazos, sosteniéndolo con cuidado, tratando de recordar cómo hacerlo correctamente. Después de varios minutos,
Encontró un teléfono de emergencia al borde de la avenida. Se acercó con dificultad y levantó el auricular. «Emergencias, ¿cuál es su situación?», respondió una voz femenina. Fabián tragó saliva. Encontré un bebé, estaba en la basura», dijo con dificultad. Hubo un breve silencio al otro lado. «¿Puede proporcionar su ubicación?», preguntó la operadora. Fabián intentó describir el lugar, mirando a su alrededor. «No sé exactamente, llevo tiempo caminando, no estoy seguro». La voz cambió ligeramente de tono. «¿Puede dar su nombre?». Fabián dudó. «Fabián». «¿Apellido?». El silencio se alargó. «No lo recuerdo bien», respondió, confundido. La operadora guardó silencio unos segundos más. «Señor, ¿puede confirmar si está bajo alguna sustancia o si se encuentra en condiciones adecuadas?». Fabián sintió un golpe de frustración. «No, que estoy diciendo la verdad, hay un bebé aquí». «Señor, necesitamos información clara para enviar ayuda». «Llevo años en la calle», exclamó. «Pero eso no cambia que hay un bebé». La línea quedó en silencio. Luego, se cortó. Fabián se quedó mirando el teléfono. «Hola. Hola», insistió. Nada. Volvió a marcar. Una vez. Otra. Y otra más. Nadie respondió. El bebé comenzó a llorar nuevamente. Más fuerte. Más desesperado. Fabián lo miró con angustia. «No sé qué hacer», confesó. «No sé, pero no te voy a dejar». El pequeño se movía inquieto, buscando algo. Fabián recordó. «Tiene hambre». Apretó los labios. No tenía nada. No sabía qué hacer. Miró hacia la carretera, luego hacia la ciudad. Vamos a encontrar ayuda», dijo, más para sí mismo que para el bebé. Lo acomodó contra su pecho, asegurándolo con su brazo y con los restos de su ropa. Comenzó a caminar. El movimiento rítmico hizo que el bebé poco a poco dejara de llorar. Su respiración se calmó. Finalmente, se quedó dormido. Fabián lo observó. «Eres fuerte», susurró. Continuó avanzando durante varios minutos, hasta que divisó una gasolinera a lo lejos. Las luces brillaban como una señal en medio de la oscuridad de su situación. Al llegar, se acercó a las personas que estaban cargando combustible. «¿Me puede ayudar?», preguntó a un hombre. Necesito dinero para comida, para mi hijo». No mostró al bebé. Algo dentro de él lo impulsaba a protegerlo. El hombre dudó unos segundos, pero finalmente le dio unas monedas. «Gracias», respondió Fabián. Se acercó a otra persona. Luego a otra. Poco a poco reunió lo suficiente. Entró a la tienda. Las luces lo cegaron por un momento. Tomó un pequeño paquete de pañales, un biberón, una fórmula láctea para recién nacido y una botella de agua. Pagó con manos temblorosas. Salió rápidamente. Se dirigió a la parte trasera del establecimiento, donde nadie pudiera verlo. Ahí, con torpeza y cuidado, cambió al bebé. «Perdón, no recuerdo bien cómo hacerlo», decía mientras intentaba acomodarlo. Luego preparó el biberón. Sus manos temblaban, pero logró hacerlo. Colocó la tetina en la boca del pequeño. El bebé comenzó a alimentarse con ansiedad. Fabián lo observó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nadie merece ser abandonado así», susurró. En ese instante, algo dentro de él se quebró, y al mismo tiempo, algo comenzó a reconstruirse. Por primera vez en años, no estaba pensando en su culpa. Estaba pensando en alguien más. El pequeño dejó de llorar poco a poco, aferrándose al biberón con una necesidad que estremecía a Fabián.
Sentado en la parte trasera de la gasolinera, con la espalda apoyada contra una pared fría, observaba cada movimiento del bebé como si en ello se jugara algo más que su supervivencia. Tranquilo, ya estás a salvo, susurró, aunque en el fondo no sabía si aquello era cierto. Cuando el bebé terminó de alimentarse, lo sostuvo contra su pecho. El calor del pequeño parecía devolverle algo que creía perdido, una sensación de conexión, de responsabilidad, de vida. Durante varios minutos permaneció en silencio, simplemente respirando, sintiendo. No puedo dejarte, murmuró. Sabía que debía hacer lo correcto. Sabía que ese bebé necesitaba atención médica, protección, un lugar seguro. Aún así, el miedo de que volviera a quedar desamparado lo invadía. Finalmente, se levantó con dificultad y regresó hacia la zona principal de la gasolinera. Sus pasos eran inseguros, pero su determinación comenzaba a tomar forma. Observó a las personas, a los empleados, a los clientes que iban y venían sin imaginar lo que él llevaba entre sus brazos. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una mujer. Alondra. Aproximadamente de 40 años, mirada firme, gesto cansado pero amable. Había algo en ella que le inspiró confianza. Fabián se acercó lentamente. Disculpe, dijo con voz baja. Alondra lo miró de arriba a abajo. Su aspecto no era precisamente tranquilizador, pero en sus ojos había algo distinto. Sí, respondió con cautela. Fabián dudó unos segundos, luego habló. Encontré un bebé, estaba en la basura, allá atrás, cerca de la avenida. La mujer frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? Fabián, con cuidado, abrió un poco la tela que cubría al pequeño. Alondra llevó una mano a su boca. Dios mío. Se acercó un poco más, observando al recién nacido. ¿Dónde lo encontró exactamente? En una bolsa, en el centro de acopio, respondió él. Intenté llamar a emergencias, pero no me creyeron. Alondra lo miró con seriedad. Vamos a llamar de nuevo, dijo con firmeza. Yo voy a hacerlo. Fabián asintió. Se dirigieron juntos hacia el teléfono del establecimiento. Alondra marcó rápidamente. Sí, buenas noches, dijo con seguridad. Estoy en una gasolinera, tenemos a un hombre que encontró a un recién nacido abandonado, sí, está vivo, necesitan venir de inmediato. Fabián observaba en silencio, sosteniendo al bebé con cuidado. Por primera vez desde que salió de casa, sintió que alguien lo escuchaba. Minutos después, el sonido de una ambulancia rompió la rutina del lugar. Las luces rojas iluminaron la escena. 2 paramédicos descendieron rápidamente. ¿Dónde está el bebé?, preguntaron. Alondra señaló a Fabián. Él lo encontró. Los paramédicos se acercaron. Uno de ellos extendió los brazos. Fabián dudó. Sus manos se tensaron alrededor del pequeño. Es necesario revisarlo, dijo el paramédico con tono calmado. Fabián bajó la mirada. Cuídenlo, susurró. Por favor. Entregó al bebé con una mezcla de dolor y esperanza. El pequeño fue envuelto en una manta térmica y colocado en la camilla. Está estable, comentó uno de los paramédicos. Fue suerte que lo encontraran a tiempo. Suerte. Esa palabra resonó en la mente de Fabián. Observó cómo se lo llevaban hacia la ambulancia. Sintió un vacío inmediato. ¿A dónde lo llevarán?, preguntó con urgencia. Al hospital más cercano, luego será canalizado a un centro de protección infantil, respondió uno de ellos. Fabián asintió lentamente. La ambulancia partió. El silencio regresó. Fabián permaneció de pie, mirando el lugar donde segundos antes había estado el bebé. Se lo llevaron, dijo en voz baja. Alondra se acercó. Hiciste lo correcto, afirmó. Fabián no respondió de inmediato. ¿Qué pasará con él?, preguntó finalmente.
Si no encuentran a sus padres, irá a un albergue, explicó ella. Después, posiblemente, a adopción. Esas palabras provocaron algo en él. Un pensamiento claro. Directo. Después de años de confusión. Adopción. Repitió. Alondra lo miró. Sí, alguien podría darle una familia. Fabián bajó la mirada. Una imagen cruzó su mente. Rodrigo. Su risa. Su voz. Su ausencia. Luego, el rostro del bebé. Frágil. Abandonado. Solo. No debería crecer solo, murmuró. Alondra no respondió. Lo observaba con atención. Algo estaba cambiando en ese hombre. Fabián se sentó en una de las bancas cercanas. Por primera vez en años, sus pensamientos no giraban exclusivamente en torno a su culpa. Había otra idea. Otra posibilidad. Los días siguientes, Fabián no se alejó de la gasolinera. Comenzó a ayudar limpiando parabrisas, pidiendo algunas monedas. Es para comer, decía al inicio. Luego cambió. Es para salir adelante. Alondra lo observaba de vez en cuando. Estás diferente, le dijo un día. Fabián asintió. Quiero saber qué pasó con el bebé. Comenzó a buscar periódicos. Leía cada noticia, cada nota pequeña. Hasta que lo encontró. Recién nacido encontrado en abandono es trasladado a centro de protección infantil. El artículo mencionaba que el bebé estaba fuera de peligro y que, si no aparecían sus padres, sería puesto en adopción. Fabián sostuvo el papel con firmeza. Está vivo, susurró. Esa noche, no caminó sin rumbo. Se quedó sentado, pensando. Pensando con claridad. Algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces, una idea tomó forma. Había alguien a quien debía llamar. Alguien que aún formaba parte de su vida, aunque la hubiera abandonado. Terés. Su esposa. La mujer que también había perdido a Rodrigo. La mujer a la que dejó atrás. El corazón le latía con fuerza. No sé si quiere escucharme, murmuró. Aún así, sabía que debía intentarlo. Porque por primera vez en 5 años, tenía un motivo. Un propósito. Y ese propósito tenía nombre. Aún no lo sabía. Pero pronto lo conocería como Ricardo. El teléfono temblaba ligeramente en las manos de Fabián. Había conseguido algunas monedas más y se encontraba frente a un viejo teléfono público, observándolo como si fuera un portal hacia otra vida. Durante 5 años, había evitado ese momento. 5 años huyendo. 5 años castigándose. 5 años lejos de Terés. Respiró hondo. Marcó el número que aún recordaba con precisión. El tono sonó una vez. 2 veces. 3. ¿Bueno? Respondió una voz femenina al otro lado. Fabián cerró los ojos. Terés, dijo con un hilo de voz. Hubo un silencio inmediato. Un silencio pesado. Irreal. ¿Quién habla? Preguntó ella, con cautela. Soy yo. Fabián. El sonido que siguió no fue una palabra, fue un suspiro quebrado, como si el aire se le hubiera escapado de golpe. No, dijo Terés. No puede ser. Estoy vivo, respondió él. Perdóname. El silencio volvió a instalarse entre ambos, aunque esta vez estaba cargado de emociones contenidas durante años. ¿Dónde estás? Preguntó finalmente ella, con voz temblorosa. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola con todo esto? Fabián apretó los labios. No podía quedarme, cada rincón me recordaba a Rodrigo, cada segundo, yo lo maté, Terés. No digas eso. Interrumpió ella,
con una mezcla de dolor y enojo. Fue un accidente. Yo iba manejando, respondió él, firme en su culpa. Yo tomé esa curva, yo no reaccioné a tiempo. Terés guardó silencio unos segundos. Y yo también iba en esa vida, dijo finalmente. Yo también lo perdí, y aún así me quedé, luchando. Las palabras lo atravesaron. Fabián cerró los ojos con fuerza. Lo sé, y fallé. Hubo una pausa larga. ¿Por qué llamas ahora?, preguntó ella. Fabián miró al suelo. Encontré a un bebé, dijo. Terés no respondió de inmediato. Estaba abandonado, en la basura, a punto de morir. El silencio al otro lado se transformó en atención. ¿Y?, preguntó ella. Lo llevé con ayuda, está en un centro de protección, continuó Fabián. Dicen que si nadie lo reclama, lo darán en adopción. Una pausa. Luego, con voz más firme. Quiero ayudarlo. Terés no respondió de inmediato. Quiero que lo adoptemos, añadió Fabián. El silencio fue aún más profundo esta vez. ¿Sabes lo que estás diciendo?, preguntó ella finalmente. Sí, respondió él. Por primera vez en años, lo tengo claro. Fabián, dijo Terés. Han pasado 5 años, no sé quién eres ahora. Ni yo, admitió él. Pero sé que no quiero seguir siendo el hombre que huyó, ni el que se destruyó, quiero hacer algo bueno, por él, y por Rodrigo. El nombre de su hijo flotó entre ambos. Él habría querido eso, susurró Fabián. Él siempre quiso ayudar, construir, dar. Terés respiró profundamente. ¿Dónde estás?, preguntó. Fabián le dio la ubicación aproximada. Te voy a enviar dinero, dijo ella. Para que te arregles, para que regreses. Él dudó. No sé si merezco regresar. Eso no lo decides tú solo, respondió ella. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Fabián cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Gracias. Días después, Fabián abordó un autobús. Su aspecto había cambiado. Se había bañado, rasurado, vestido con ropa limpia. Aún así, las huellas del dolor seguían en su mirada. Cuando llegó, Terés lo esperaba. Se miraron en silencio durante varios segundos. 5 años de distancia. 5 años de heridas. Hola, dijo él. Hola, respondió ella. No hubo reproches inmediatos. Solo un abrazo. Largo. Necesario. Con el tiempo, comenzaron el proceso. Visitaron el centro de atención infantil donde estaba el bebé. Le hemos puesto un nombre provisional, dijo una trabajadora social. Ricardo. Ricardo. Fabián sintió un estremecimiento. Entraron a la sala. Ahí estaba. Pequeño. Tranquilo. Vivo. Fabián se acercó lentamente. Hola, susurró. El bebé abrió los ojos. Por un instante, el mundo se detuvo. Terés observaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Es hermoso, dijo. El proceso no fue inmediato. Hubo evaluaciones, entrevistas, revisiones. Fabián tuvo que demostrar que estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad. Que su estado mental había mejorado. Que no representaba un riesgo. No fue fácil. Pero esta vez, no huyó. Se mantuvo firme. Porque tenía un propósito. Meses después, finalmente recibieron la noticia. La custodia ha sido aprobada. Fabián cerró los ojos, dejando escapar el aire contenido. Terés lo abrazó. Ricardo llegaba a su hogar. La casa que había sido un lugar de dolor comenzó a transformarse. Poco a poco, la vida regresó a sus espacios.
No como antes. De una forma distinta. Más consciente. Más frágil. Más valiosa. Una noche, después de acostar a Ricardo, Fabián se quedó dormido en el sillón. Y soñó. Soñó con Rodrigo. El niño estaba de pie, sonriendo. Hola, papá. Fabián sintió que el corazón se le detenía. Rodrigo, susurró. No estés triste, dijo el niño. Yo tenía que irme. Fabián negó con la cabeza. No, no digas eso. Rodrigo sonrió. Era necesario, para que él llegara. Fabián sintió un nudo en la garganta. Cuídalo, añadió el niño. Ámelo como me amaron a mí. Las lágrimas rodaron por el rostro de Fabián. Siempre, respondió. El sueño se desvaneció. Al despertar, el llanto suave de Ricardo llenó la casa. Fabián se levantó de inmediato. Lo tomó en brazos. Aquí estoy, susurró. Teresa apareció en la puerta, observándolos. ¿Volviste?, dijo. Fabián la miró. Sí, volví. Y esta vez, no tenía intención de irse. Porque había comprendido algo fundamental. El amor no desaparece. Se transforma. Y, a veces, encuentra la manera de regresar. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.